Hola, hola y bienvenidos a Coqueta Macramé. En el video de hoy vamos a aprender a hacer este estante. Miren qué bonito es y es muy sencillo de hacer, así que si quieres ver el paso a paso, sigue viendo el video. Para hacer este estante, los materiales que necesitamos son un pedazo de madera, en mi caso tiene 14 centímetros por 14 centímetros, cuerda de algodón de 5 milímetros que cortaré 6 pedazos de 2 metros con 50 centímetros y un aro de madera de 55 milímetros. Ahora sí vamos a ver el paso a paso. Para hacer el paso 1, vamos a coger las cuerdas de algodón de 5 milímetros y las colocaremos en la argolla de madera. Para esto, para hacer el nudo alondra, cogemos la cuerda, colocamos sobre la argolla, ¿sí? Hacemos un bucle aquí, que está a la mitad de la cuerda, partimos la cuerda por la mitad, pasamos así, pasamos por debajo de esta manera y ahora las cuerdas las pasamos por este bucle. Tiramos, tiramos y listo. Ya tenemos el nudo alondra, así de sencillo es hacer. Ahora, para hacer el paso 2, lo que vamos a hacer es contar de aquí a acá 6 cuerdas. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es esta de aquí. Esta sexta va a ser nuestra cuerda guía, que la vamos a colocar inclinada así. ¿Sí? Y ahora con todas estas cuerdas de aquí, vamos a hacer el nudo festón de la siguiente manera. Tenemos de aquí la cuerda guía, la tenemos inclinada, cogemos la siguiente cuerda, que es esta de aquí, la colocamos así y la pasamos por aquí. Apretamos y hacia arriba, una vez y 2 veces, así, pasamos por aquí y apretamos. ¿Sí? Como vieron, hicimos 2 veces ese nudo. Vamos siempre a hacer 2 veces este nudo por cada cuerda. Ya tenemos los 2 nudos hechos. Ahora vamos a la siguiente cuerda y volvemos a hacer exactamente lo mismo. Así. Luego esta cuerda la pasamos por aquí y hacia arriba. Una vez. Así. Por aquí. Y hacia arriba 2 veces. Hacemos otra vez, pasa por aquí, sale por acá y apretamos 1 y 2. Listo, ya tenemos hecha esta parte de aquí. Y ahora hacemos lo mismo con las cuerdas que están acá. Cogemos esta cuerda de aquí, la inclinamos así y volvemos a hacer el nudo festón con estas 5 cuerdas, pero ahora sí haciéndolas hacia el otro lado. Así, pasamos por aquí y hacia arriba. ¿Sí? Miren. Así, pasamos por aquí y hacia arriba. Cogemos la siguiente y continuamos. Y listo, ya tenemos esta zona de aquí, tenemos ya la mitad del rombo. Ahora tenemos que completar esta zona de acá abajo para completar todo el rombo y también tenemos que hacer el diseño central. Para hacer el diseño central, que es el paso 3, haremos lo siguiente. Para esto, lo que vamos a hacer es quitar estas cuerdas de los extremos. Quitamos un momento que no las vamos a utilizar. Del mismo modo, quitaremos estas cuerdas de los extremos, estas de aquí. También las quitamos, no las utilizaremos. Y ahora solo utilizaremos estas cuerdas de aquí. Vamos a coger las 4 cuerdas centrales, son estas 4 cuerdas de aquí, y con estas 4 cuerdas haremos el nudo plano o cuadrado. Colocamos la cuerda así, generando un 4,
pasamos por detrás, ahora lo pasamos por aquí, ¿sí? Y sale. Estiramos hacia arriba. Listo, ya tenemos la mitad del nudo plano. Ahora la otra mitad. Hacemos así, una especie de P. Ahora esta cuerda de aquí pasa por este bucle de acá y hacia arriba. Y ya tenemos el nudo plano o cuadrado. Listo, tenemos el primero, nos quedan 3. Para hacer el segundo, aquí tenemos las 4 cuerdas, vamos a dividir 2 cuerdas hacia un lado y 2 cuerdas hacia el otro. Ahora cogeremos estas 2 cuerdas de acá que teníamos reservadas y con estas 4 cuerdas volvemos a hacer otro nudo plano o cuadrado. Y ahora hacemos el siguiente nudo plano. Cogemos estas 2 cuerdas más las 2 cuerdas que tenemos de acá. Listo, ya tenemos 3 nudos, aún nos queda el cuarto, que lo hacemos en esta zona de aquí. Es decir, vamos a coger estas 2 cuerdas de acá y estas 2 de acá, ¿sí? Con estas 4 cuerdas dejamos estas 2 libres, cogemos estas 4 y hacemos otro nudo plano o cuadrado. Y así es como ya nos quedan estos 4 nudos planos en forma de rombo. Vamos a cerrar el rombo. Para esto cogemos ya todas nuestras cuerdas y las vamos a juntar. Ahora lo que haremos será dividir las cuerdas en grupos de 2. Estas 6 cuerdas de aquí las colocamos hacia un extremo y nos quedamos con estas 6 cuerdas de acá. Cogemos la primera y la colocamos así, inclinada. Ahora con estas 5 cuerdas de aquí vamos a hacer el nudo festón, como hemos hecho en la zona de arriba. Así, así, sale por aquí y hacia arriba. Apretamos bien y como ya saben, 2 vueltas por cada cuerda. Vamos ya por la segunda. Listo. Cogemos la siguiente y así vamos haciendo con todas las cuerdas correspondientes. Listo, ya terminamos esta parte de aquí. Ahora vamos a culminar esta zona de acá. Para esto hacemos exactamente lo mismo que hicimos acá. Cogemos esta cuerda, la colocamos así inclinada y nudo festón con todas estas cuerdas con las 5 siguientes. Listo. Y ahora, para unir esta zona de aquí, lo que hacemos es lo siguiente. Con esta cuerda de aquí, la colocamos así. Y ahora esta cuerda, la colocamos de esta manera, así. La pasamos por aquí. Y hacia arriba. Una vuelta. Y 2 vueltas y listo. Y ya tenemos el primer rombo. Ahora como este rombo de aquí haremos otro más para tener 2 rombos, así que vamos a hacer otro más. Entonces para hacer el siguiente rombo cogemos la sexta cuerda, exactamente lo mismo que hicimos en la parte de arriba, ¿sí? Recuerden que cogimos la sexta cuerda, que es esta de aquí, la colocamos a un extremo, cogemos esta cuerda de acá y la colocamos al otro extremo, ¿sí? Así. Ahora vamos a hacer nudos festones con todas estas cuerdas de aquí.
Ahora cogemos esta cuerda y nudos festones con todas estas cuerdas de aquí. Ahora haremos el diseño este de aquí, exactamente igual como hicimos el de acá. Así que este de aquí a acá. Y finalmente vamos a cerrar el rombo cogiendo esta cuerda del extremo, así. Y con 5 cuerdas hacemos nudo festón. Y ya tenemos todo el diseño ya hecho. Ahora vamos al paso 4 en el que vamos a hacer el nudo mágico. Y además vamos a hacer un truquito para que no se nos caiga la tabla. Así que muy atentos. Si quieres conocer más trucos de macramé de los que te voy a dar en este video, clica por aquí para que no te pierdas de ninguno. Ahora sí vamos a hacer el nudo mágico y el truquito para que no se nos caiga la tabla. Entonces vamos a empezar. ¿Sí? Desde esta zona de aquí, desde el final de este rombo hacia abajo, vamos a medir 35 centímetros. Entonces así, y nos dará por aquí, 35 centímetros. ¿Sí? Aquí. Entonces aquí es donde vamos a hacer el nudo mágico. Para esto vamos a coger una cuerda de 50 centímetros, que es igual de cordón de algodón de 5 milímetros. Hacemos estas así, una parte más pequeña y una más larga. Colocamos sobre todas las cuerdas y con la parte más larga, con esta, empezamos a dar vueltas. De esta manera, ahora metemos por aquí la cuerda que hemos estado dando vueltas y con este de aquí tiramos hacia arriba y el bucle se nos hará más pequeño. Listo. Cortamos estos sobrantes. Y así es como ya nos queda el nudo mágico. Ahora vamos a hacer el truquito que les dije para que la tabla no se nos mueva. Para esto, desde esta zona de aquí, ¿sí? Desde el final del rombo hacia abajo, vamos a medir 20 centímetros, que nos da por aquí. ¿Sí? Nos da aquí. Y vamos a coger las 2 primeras cuerdas. Y ahora cogeremos hilo, que es hilo blanco. ¿Sí? Muy finito porque no queremos que se vea mucho. Solo queremos dar unas puntaditas, pero que no se note. Entonces aquí a 20 centímetros, pues empezaré a hacer nuditos para unir esas 2 cuerdas. Listo, una vez que hicimos varios nudos, cortamos el sobrante de un lado y del otro. Y ahora hacemos exactamente lo mismo con el otro lado. Muy importante coger las 2 primeras cuerdas, ¿sí? Las de los extremos, estas 2 de aquí. Estas 2 cuerdas. Cogemos más hilo. A 20 centímetros, que es aquí. Y otra vez hacemos nuditos. Y ahora, para terminar este proyecto, lo que hice fue colocarle la madera. Recuerden colocar la madera por debajo de las uniones que hicimos de esta manera. Y ya nos quedará perfecta. Colocamos 2 cuerdas al lado y 4 cuerdas en la parte de atrás y no se nos moverá y se nos mantendrá fija esta tabla. Y a modo de decoración, como ya se habrán dado cuenta, le coloqué esta velita que a mí me encanta. Además emana un olor a canela. Ya quisiera que huelan aquí. ¡Buah! Canela huele riquísimo. Y si quieren aprender a hacerla, les dejo por aquí el videito para que vayan a hacer y puedan tener todo este estante, incluida la velita. Y si quieren saber más de macramé, les dejo este video de por aquí también para que aprendan más cositas de macramé. Así que vamos a ver esos videos.